Hola, hola. A ver, tengo que invitar aquí a Cristian. Cris, aquí está Cristian. A ver, invitar. A ver, eso me resultó. Ay, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Cristian. hola, estoy ubicándome. Te estás metiendo Sí, ese aro ahí de corona. espera un poquito. La Tiffy, Graf. Hola, Tiffy. Ahora ya se ve. La Cecilia. ¡Ay, hola! Ahora voy a poder ver quiénes están y voy a poder tratar de ver Patricio, la Aide, la Caro. ¡Ay, qué entretenido! ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, ¿y tú, Pame? Bien también. Mira, de noche ya, qué Sí, increíble, ya a estas alturas de noche y hace poquito el sol radiante hasta ahora. Y la seca, hola Pame, la Tifi, hola Tifi. ¡Ay, qué entretenido! Sí, estoy feliz, me encantan estas cápsulas. Hoy día nos ¿está bien toca ahí? hablar del elemento aire, que son los signos de Géminis, Libra y Acuario, que De son los acuerdo. signos de aire, Sí, ¿cierto? sí, cierto. Sí, ¿Comenzamos bien ya bueno. o tú me decís? Demos un minutito que Ya, se... ya. ¿Qué hora falta? ¿Son las 8 ya? Sí, un poquito pasadito. ¿Me Ya, escuchas bien y entonces, me ves bien? sí, súper bien, súper Ya, bien. fantástico. Comencemos nomás para que podamos ir Sí, aprendiendo de este mundo maravilloso que es la ya. astrología. Bueno, hoy día vamos a hablar de un poco de los signos de aire. Vamos a dar ciertos tips. Bueno, primero comencemos con el elemento aire. El elemento aire es un elemento, bueno, como bien lo describe la naturaleza, ¿no? Es como insustancial, como volátil, como etéreo. El elemento aire, el aire habla de instantaneidad, veloz, el aire es sumamente veloz, es rápido, es escurridizo también el aire, no se puede tomar mucho. Y el aire habla del mundo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con los conceptos, con las ideas, con los símbolos. O sea, todo el mundo del aire es el mundo como el mundo intelectivo, digamos, como el mundo que nosotros conocemos a través de la mente, ¿no? Esto que en la cábala le llamamos la biná, digamos, ¿no? Que es todo el mundo del entendimiento humano, ¿no? ¿Cómo? Se me olvidó cómo se llama el chamanismo. El chamanismo tiene un nombre, ya me voy a acordar, el tonal. En El la mundo cábala, ¿cómo se tonal. llama? La biná. La biná, hay dos mundos, la biná y la jojma, ¿no? La biná implicaría el intelectual, el mundo, el aprendizaje cognitivo de la realidad, ¿no es cierto? Entender las cosas, y la jojma es la sabiduría, que es un ámbito ya distinto, ¿no? Entonces, esto es interesante cuando uno estudia los signos de aire, porque cuando uno estudia el aire, no basta el aire nos lleva al ámbito maravilloso de las ideas, del conocimiento, nos atrapan las cosas, nos gusta la cultura, nos gusta estudiar, nos fascinan los libros, nos fascina la conversación. El aire está muy en un elemento que tiene todo que ver con la conversación, con la amistad, con lo dialogante, entonces, y con el mundo de la cultura. Entonces el aire generalmente o te va a gustar el cine, o te gusta la literatura, la pintura, vaya a los museos, estás ávido de conocimiento, como que el mundo mismo representa un saber que tú lo quieres como aprender, ¿no? Entonces vas a la playa y preguntas, son esos niños que preguntan por y el mar y las rocas y las olas y por qué funcionan así. Es un niño preguntón, es un niño que está interesado en todo, es un niño que hay que darle desde muy pequeño material de lectura, ¿no? Porque está ávido de conocer, de entender el funcionamiento de las cosas. De tal manera que el aire es una función, sobre todo para los que tenemos aire, muy entretenida, digamos. El aire es Una, como...
Sí, Cuando tú hablas de un niño, que tiene este elemento aire, que es preguntón, tú siempre nos has enseñado que uno nace ujú. con la luna, uno actúa el automático de la Sí, luna. sí, Cuando hablas sí. de un niño que es inquieto es cuando tiene su luna en un planeta o en un signo de aire, no cuando tiene su No, sol. no cuando en realidad es el predominio de aire, ¿no es cierto? Puede ser la luna con el ascendente, el sol, en fin, o sea, lo importante es que su predominio temperamental sea el aire, ¿no es cierto? De que lo predominante en su carta sea el aire. Entonces, cuando lo predominante en una carta es el aire, uno va a tener tendencias al mundo de la cultura, ¿no? Te va a interesar el mundo del saber, te va a interesar el mundo de la mente, el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento, el mundo de las palabras. Es como, desde chico te va a interesar en hablar. De hecho, las personas de aire tienden a ser bastante conversadores y buenas para hablar, ¿cierto? De no mediar algún aspecto que les bloquee, ¿no es cierto? Tan distinta a la gente de agua que puede ser muy callada, muy introvertida, muy hacia adentro, muy de pocas palabras, ¿no? Entonces, estamos hablando del elemento aire, el elemento de la comunicación, de la amistad, esto que te puede llevar a ser, no sé, como el periodismo en las carreras, o el locutor, ¿no es cierto?, radial, ¿no? Todo lo que implique la comunicación, ¿no? Todo lo que comunicar a través de las palabras, ¿no? Ya vimos que habían experiencias que eran muy difíciles de comunicar, como las experiencias que uno veía en el elemento fuego, que eran experiencias como realmente interiores, ¿no? O incluso experiencias como así llamadas místicas. Entonces, todo ese ámbito cuesta mucho verbalizarlo después, sobre todo la experiencia interior. Y de ahí que el aire, incluso llevando al límite las palabras, intenta verbalizar esa experiencia, y ahí tenemos los grandes escritores, o los poetas, digamos, que han verbalizado, le han puesto palabras en el mundo de los sentimientos. Las personas que componen canciones también, ¿no es cierto? No solamente la música, sino la letra, ¿no? En los músicos, no solamente hay muy buenos músicos, también hay grandes letristas, ¿no? Hay grandes como, bueno, Bob Dylan es uno de ellos, Spinetta, por ejemplo. Su música es preciosa, pero por sobre todo su poesía y su letra, que está llena de imágenes, ¿no? Entonces, Huidobro, me recuerdo en la poesía también, Nicanor Parra también, el aire es un elemento muy irónico, además, ¿no? Entonces, hay montones de escritores, por ejemplo, de poetas que han desarrollado al máximo esta capacidad de comunicación mental, ¿no? El aire es un elemento que, recordemos, mira la realidad y se pone desde fuera, se abstrae de la realidad, la intenta comprender desde fuera. De ahí que el aire tiende a ser tan desapegado, frío, ¿no es cierto? El aire es como ecuánime, el aire va a tender hacia el mundo Eso también. te iba a preguntar, Cristian, lo que tú hablas de una persona, ¿no es cierto?, como un poeta, un escritor, eh, con tanta imaginación, Sí. no, ¿va directamente proporcional a la sensibilidad y a la emoción o son aspectos distintos? Porque No, claro, o sea, lo que quiero decir es que hay escritores de tierra, de aire, de agua y de fuego, o sea, hay de todo, hay escritores que son una llama encendida, eh, pero cuando el escritor, por ejemplo, tiene un rasgo de liviandad, ¿no es cierto?, de curiosidad, es liviano, es un rasgo de ironía, amplio en conocimiento, ¿no es cierto? Hay escritores que no son así, escritores que son como, digamos que uno al leer es como que uno aprende historia, aprende, son personas que han expandido mucho el ámbito cultural o han investigado mucho el tema del cual escriben. Entonces, por ejemplo, eso es muy energético, si uno quiere, porque es alimento para el aire, las ideas, ¿no? Así como hay gente que le gusta la comida y el alimento es la sensualidad, el alimento para el aire es las ideas, ¿no? De ahí que se interese por la comunicación, por la televisión, por los programas, por ejemplo, la política, todo lo que sea conversación, lo que haya diálogo, las ventas, por lo tanto, también las ventas, cuando uno, porque uno tiene que comunicar, pero sobre todo el vender. periodismo, digamos, tiene que vender, claro, sobre todo el periodismo. Si tú lees un diario, tú ves que nada puede ser en difícil, nada es muy denso, simplemente si hay un artículo de medicina, están tratando de comunicar para que todo el mundo entienda. Si hay un artículo de ingeniería también o de economía, trata de hacerlo más simple y lo más claro posible. Esta es una palabra típicamente del aire, la palabra claridad, ¿no? El aire necesita ser claro en la vida. Cuando el aire es ordenado, ¿no? Desde el punto de vista de las ideas, ordena las ideas, las clarifica, delimita los conceptos, ¿no es cierto? Puro aire, eso es lo que te estoy diciendo, puro aire, ¿cierto? Hay gente que comunica, pero comunica tan emocionalmente que lo comunicó todo con su cara, ¿no?
pero eso no es aire, ¿no? Nos habló de la pena que tenía o a través del silencio. El silencio también comunica montones, pero no es la forma de comunicar del aire. El aire, eso mismo te lo habla en palabras que uno dice, uy, aquí está todo dicho, tan bien expresado, tan claro, tan preciso, ¿no es cierto? Ese es Mercurio actuando ahí, ¿no es cierto? Que es uno de los regentes de los planetas de aire, como Géminis, ¿no? Entonces, esa es la función del aire, pues la función del aire es la comunicación, es la expresión de la mente, y como los seres humanos tenemos eh, así como tenemos esta llama del espíritu, y tenemos, ¿no es cierto?, el cuerpo, lo que hablamos la semana pasada, y tenemos la sensorialidad, ¿no es cierto?, nos comunicamos a través de los sentidos con el mundo, lo percibimos a través de los sentidos, nos tocamos, necesitamos esto que tanto de menos echamos ahora, ¿no es cierto?, tener contacto real con las personas, tocarlas, sentirlas, vivenciarlas, besarlas, ¿no? A pura palabra y tanta distancia, la comunicación se degrada en un punto, ¿no es cierto? Bueno, el aire no, pues el aire ya llegamos al ámbito de la mente, un ámbito mucho más abstracto de la realidad, ¿no es cierto? Porque nosotros no estamos dando cuenta de la realidad misma, sino que lo que estamos haciendo es abstraer y conceptualizarla, ¿no es cierto? Entonces, ya miramos algo y decimos, sí, pero eso sirve para esto, mira esto, y tenemos la arquitectura, y tenemos, no sé, el diseño, sí que estamos mirando un edificio, o lo podemos mirar de otro punto de vista, si, por ejemplo, vamos a Europa a ver las ruinas, ¿no es cierto? Entonces no solamente nos va a interesar el diseño, sino nos va a interesar la historia que está detrás de todo eso, ¿no es cierto? O sea, en fin, el aire es el mundo hecho conocimiento, y la mente es muy interesante porque es una facultad importante además de todos nosotros necesitamos desarrollar nuestra mente, ¿no es cierto? Expandir nuestra conceptualidad. Por supuesto que no lo es todo, en absoluto, pero, pero ayuda mucho comunicar. De hecho, los idiomas también son muy fascinantes en eso, porque una cosa es cuando uno habla en español o en su idioma madre, y cuando uno habla un idioma distinto, ¿no es cierto? Sabe inglés, o sabe, qué sé yo, árabe, o qué sé yo, ya mucho más complejo, francés, no sé. Entonces, hay palabras que, por ejemplo, en el idioma castellano no existen, ¿no? Y que solamente si uno la expresa en alemán, por ejemplo, tiene un significado distinto, ¿no? De ahí que, por ejemplo, el idioma original que se ha hecho siempre en la filosofía, bueno, aparte del griego, digamos, y todo lo demás, el alemán, ¿no? Porque el alemán tiene una riqueza idiomática extraordinaria, ¿no es cierto? Y hay una sonoridad también, las palabras tienen mucha sonoridad. Les recomiendo alguna vez, por ejemplo, ver la lectura del Corán en árabe, es así maravilloso cuando recitan el Corán. ¿Sí? Una cosa que uno no... Es como que uno no entiende nada, pero entendiera todo, a mí me parece, porque es tan hermoso la forma en que es transmitido, como alguien lo va cantando, lo va recitando así. Dicen que los sufis dicen que el árabe se creó para el Corán. El Corán después se escribió. No puedo decir ningún otro idioma que no haya sido el árabe, ¿no? Okay. Bueno, y ni que hablar del hebreo, digamos que es una cosa, digamos, el sentido de cada palabra es extraordinario, ¿no es cierto? Bueno, por algo se habla que son idiomas sagrados. El sánscrito también en la India. En fin, imaginarnos como el tema del lenguaje, el tema del conocimiento, ¿no es cierto? Que es muy interesante como cuando nos constituimos como en seres lingüísticos, ¿no es cierto? Acuérdense que esto que tanto se repite, ¿no? Que siempre citamos a Maturana diciendo que el lenguaje crea realidad, ¿no es cierto? O sea, las palabras son muy importantes, cómo las usa uno. El lenguaje es biología, además, porque genera cambios biológicos en el cuerpo. Claro. Entonces, por lo tanto, es muy interesante todo lo que uno puede hablar del lenguaje, ¿no es cierto? De las palabras, de los conceptos, de las ideas. Cuando uno, por ejemplo, ¿has visto esa gente que sabe de dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra? Dicen esta palabra, bueno, y siempre te abre un mundo, te abre una nueva realidad, te abre una realidad conceptual que uno no conocía. Y entonces es muy fascinante, ¿no? Cuando uno dice, chuta, yo lo repetía como loro nomás, y no tenía idea que la palabra tanto provenía de tal origen, ¿no es cierto? Etcétera. Todo el lenguaje es muy importante. Dicen los mapuches además que uno enferma por la palabra, ¿no? Si le muere siempre contaba eso, que la machi que le decía, ¿cómo es que uno enferma, machi? Le decía, tú eres bien tonto, ya te dije, ya uno enferma por la palabra, le decía, por la palabra, por la mala palabra, ¿no?
Es como que por ultra simplificarlo, como si nosotros dijéramos que todas las cosas que nos repetimos a diario, ¿no es cierto? Y que tienen una connotación negativa, finalmente nos terminan por dañar es como un pensamiento que está cargado de negatividad, ¿no es cierto? Como diría ella, mala palabra, ¿no? Mal pensamiento. No es un pensamiento que redima, que eleve, que transmute, ¿no es cierto? Que hay palabras que ayudan tanto. Lo que tanto saben en psicología como la resignificación, ¿no? Cuando uno va y cuenta una historia y alguien te la resignifica y uno dice, oh, qué lindo. Y nunca lo había visto de esa manera. Bueno, ese es el don de la palabra. El famoso don de la palabra. También hay gente que tiene el don de la palabra sanadora también, ¿no? Sería interesante un día enfocar desde ese punto de vista el aire, ¿no? Que todos aprendiéramos comunicar para sanar, ¿no? A hablar desde... A manejar bien el lenguaje, Claro, bien el lenguaje y conocer cuál es el lenguaje interno que tenemos en nuestra mente, porque esos patrones de conducta que sí, están ahí, tan arraigados y muchas veces tenemos sí, frases o tenemos un lenguaje interno que sí, puede sí, pasar décadas con la misma frase donde nos vamos saboteando y nos vamos haciendo daño y sí, destruyendo. absolutamente. Y es eso donde hay que Sí, aprender a sí. cambiar ese lenguaje. Aprender a escucharnos, porque en el fondo como que hablamos en automático y no nos escuchamos, y nos repetimos, y entonces uno dice, escúchate lo que estás diciendo, como que uno debería autoescucharse, ¿no? Bueno, de ahí que es tan importante, La observación, obviamente, la meditación. claro, la autoobservación, claro, bueno, el psicoanálisis dio la clave ahí cuando te sentaban ahí y te hacían hablar así como sin parar a ver qué es lo que salía, ¿no? Lo que salía del Claro. inconsciente. Pero además, bueno, en todo tipo de terapia, digamos, muy importante lo que uno está, no solamente lo que uno expresa a través del cuerpo, la mirada, no sé, que es fundamental, ¿no? Pero también el lenguaje, ¿no? El lenguajear, o cómo uno habla, cómo uno construye la realidad desde la... Qué ¿Cómo importante entiende? lo que tú dices, aprender a cultivar eso, aprender a cultivarse Claro, en la forma del lenguaje, porque muchas claro. veces tomamos una mala manera de comunicarnos Pues sí, pues, y pésima. observar, ir puliendo esa forma, porque al final cómo uno habla te representa lo que te sucede y lo que uno es internamente. Sí, pues sí. Y como te digo, hay palabras muy enaltecedoras, exaltadoras de la realidad y otras palabras muy denigrantes, ¿no es cierto? Palabras que uno ocupa a diario, incluso en Chile que tendemos a más a hablar con mucho de nombre de animal, el gallo, la galla, el perro, no sé qué sé yo. No sé, tanta palabra como palabra que rebaja, palabra que no exalta. Y hay otras palabras que son muy bellas, muy hermosas y que hay una degradación del lenguaje, ¿no? Y además es importante porque cuando uno, eh, mientras más limitado sea el lenguaje de uno, menos capacidad de pensar, ¿no? Cuando uno maneja mayor cantidad de palabras, esto uno puede conversar, pero no pensar. El pensamiento tiene que ver con cuando hay una limitación del punto de vista del manejo del lenguaje, se dificulta la capacidad de pensar, ¿no es cierto? De ahí que es tan importante que cuando uno... Yo me acuerdo que tenía un profe castellano que me hacía leer Alejo Carpentier, le gustaba el Alejo, un gran escritor, ¿eh? Bueno, y era interesante porque obviamente Alejo Carpentier se peinaba con las palabras, o sea, hablaba de una forma exquisita, digamos, ¿no es cierto? Pero, digamos, cualquier escritor en realidad, o no solamente un clásico que uno pueda leer, entonces uno aprende mucho lenguaje ahí, ¿no? Leyendo, va entendiendo cosas nuevas, uno va y busca esa palabra en el diccionario, ¿no es cierto? Y enriquece la mirada, ¿no es cierto? Enriquece, ¿no? Y nosotros tendemos mucho en el uso social a empobrecer el lenguaje, lo empobrecemos, hablamos a puro modismo, y cosas muy... Esto recurrir a ver, no quiero parecer viejo jodido hoy día, pero recurrir mucho como al garabato, recurrir mucho qué sé yo, a la muletilla, ¿no es cierto? Entonces, degrada. Y sobre todo desde el punto de vista terapéutico, que es lo que por lo más nos interesa, esto que la Machi le decía, así le mismo, la decía, el hombre enferma por mala palabra, ¿cierto? Entonces, Qué sabio, sí, pues bueno, ellos saben, pues, qué ellos saben. sabio. De hecho, hay palabras que, Oye, hay Cristian, palabras que no existen en el lenguaje mapuche, ¿no? Eso es bien sí. interesante. Bueno, pero eso va para otro tema. Tenemos que ir a los signos. Vamos a hablar de los signos entonces de Géminis, de Libra y de Acuario. Ya. Comenzamos con Géminis.
Comenzamos por cero. Se me llegó a secar la boca. El aire es así, ¿eh? Tanta palabra. Bueno, el aire es así, pues el aire, siempre las clases de aire en los talleres son las clases más divertidas, en la clase que uno más habla, en la clase que todo el mundo habla, en la clase que, que estamos todos así como, sobre todo si además tocó un día de una luna muy potente, así como tipo luna llena, o hay algún tránsito muy propicio de Mercurio, ocurre que es una ebullición la clase. Porque claro, porque en el fondo, cuando uno habla, uno está invocando un arquetipo, ¿no? Y yo diría que el arquetipo por excelencia del aire es Mercurio, el dios de la comunicación, que obviamente rige a Géminis. Bueno, vámonos a Géminis. Géminis, obviamente que Géminis es el signo que más tiene que ver como lo que estamos hablando en términos de la comunicación como tal, ¿no? A Géminis lo que más le interesa en la vida es comunicar, es compartir información, ¿no es cierto? De ahí que se fascina con la amistad, Géminis, ¿no es cierto? Géminis es un signo además sumamente liviano, ¿no? Géminis no le interesa, Géminis va a los detalles, ¿no es cierto? Géminis es una inteligencia mucho más deductiva. Y Géminis no le interesa tanto la profundidad, ¿no es cierto? De ahí que los geminianos salten de un tema a otro, de un estudio a otro. Son famosos los geminianos, y siempre que tengo alumnos geminianos en los talleres me dicen que estudian astrología, cábala, tarot, no sé, reiki, y van saltando, o sea, hacen como una... Y así nunca profundizan tanto porque a ellos lo que les interesa es abarcar, ¿no es cierto? Les interesa ir están tan interesados en todo, están tan interesados en el saber, todo les fascina la comunicación. Entonces, Géminis es un signo que está totalmente orientado a eso, ¿no? Totalmente orientado a la amistad, a la comunicación, es curioso, pero así a morir, ¿no es cierto? Y de ahí que muchas veces incluso puede establecer casi una especie como de déficit atencional, en un sentido porque está devorando 3 libros al mismo tiempo, ¿no es cierto? Está interesado. Yo siempre me río cuando veo este chico, ¿cómo se llama? Ciruni, que este cabro este argentino que hace como puras cosas divertidas, este actor, que entonces cuando pone a Géminis siempre está de alguna manera viendo el computador, hablando por la tablet, está como a 3 bandas y a 4 a veces, ¿no? Entonces eso es típicamente geminiano, ¿no es cierto? A Géminis es astuto, es vivo, ¿cierto? Tiene esa astucia como del vendedor, bueno, dice que Mercurio rige no solamente a los comunicadores, sino también a los ladrones, a todo, es el dios. Entonces, ¿qué significa? Que habla de esa astucia, de esa capacidad de decir cómo voy a vender mi producto, cómo voy a, ¿cierto? Entonces, está muy presente en las ventas, en el marketing, ¿no es cierto?, en la publicidad, que es un mundo que tiene un lado medio engañoso, ¿no es cierto? O sea, como que a uno le está... ¿Por qué? Porque sabe destacar, sabe cómo venderte para que tú te entusiasmes y le compres, ¿no es cierto? Entonces está siempre como muy despierto a generar a veces necesidades que no existen en uno, pero le habla justamente a eso, ¿no es cierto? Mira lo que te estás perdiendo, etc. Bueno, entonces Géminis además tiene esa eterna juventud de Mercurio, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un taller del joven eterno, y evidentemente Géminis siempre va a ser como este joven alado, ¿no es cierto?, simpático, divertido, alegre, que le carga la mala onda, que le carga lo denso, ¿no es cierto? Y ahí Géminis obviamente muestra una especie como de infantilismo también en un sentido con las relaciones sociales, porque en realidad solamente las relaciones sociales que son como de trabajo pueden, tal vez, ¿no es cierto?, ser relaciones que pueden ser siempre neutras, ¿no es cierto?, pero toda relación íntima pasa por zonas mucho más conflictivas y más profundas, ¿no? Pero Géminis siempre va a ser este eterno joven o jovencita, digamos, que incluso físicamente, ¿no? A veces Géminis, el mismo ascendente en Géminis, demuestra que la persona tiene siempre es la típica persona que tiene 50 años y representa 38, digamos, ¿cierto? Porque su actitud es muy juvenil, siempre a la moda, siempre con la última noticia, siempre leyendo lo que está pasando, siempre al día de todo, siempre tan despierto, tan lúdico, tan activo, no se le va una, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona muy despierta, ¿no? Eso es típicamente geminiano. Y tan dual también, ¿no es cierto? Algo prototípico de Géminis en la dualidad, los gemelos, ¿no? Castor y Pollux, ¿no es cierto? Y esta necesidad de integrarlos en la psique, ¿no? Porque todos hemos conocido a un Géminis que por la mañana es súper dulce, que la tarde se pone insoportable,
o que de repente anda de buena y de repente de mala, es tan cambiante, tan oscilante, ¿no es cierto?, esa realidad. Entonces, siempre Géminis lo más interesante es cuando los dos gemelos pueden conversar, se unen, ¿no es cierto?, y conversan y se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, es una personalidad que necesita unificarse, ¿no es cierto? Géminis siempre va a estar frente a dos caminos, a dos alternativas, ¿no es cierto? Un poco, y necesita integrar esa personalidad que como que se divide en un sentido, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo más fundamental de Géminis y sobre todo, así como muy en simple, es decir también que la cualidad espiritual importante a desarrollar de Géminis es sobre todo la honestidad intelectual, ¿no? Porque esto lo vemos tan reflejado también en muchas cosas, pero sobre todo en la política, ¿no es cierto? O sea, tantas personas que tienen el don de la palabra, ¿no es cierto? Que saben hablar muy bien, que prometen muchísimo, que son muy encantadores incluso, y que, sin embargo, no son honestos en lo que están comunicando. Y eso es muy importante, no solamente en la política, en todo ámbito de acción humana, ¿no es cierto? Que uno tenga, eh, eh, Rudier señala como esta capacidad muy interesante de que uno sea fiel, o sea, honesto en el sentido fiel a sí mismo con respecto a lo que está pensando, porque a veces, muchas veces, cuando uno comunica desde lo intelectual y desde esa facilidad que uno puede tener con un Mercurio tan activo con las palabras, ¿no es cierto? Uno puede ser muy fascinante, muy seductor en lo que habla, pero no verdadero, ¿no? Géminis, no necesariamente Géminis te implica una cierta ética en la comunicación. Y aquí lo importante como misión espiritual para todo geminiano es que está bien ser astuto, está bien ser hábil con la palabra, pero ser verdadero también es muy importante, que lo que uno comunique sea verdadero, o sea, sea fiel a sí mismo. No estamos hablando aquí de la mentira del engaño, ¿no? Eso se da por hecho, ¿no es cierto? Aunque no debería ser por hecho, pero no, aquí estamos en el ámbito de no ser fiel a uno mismo en aquello que uno está comunicando, ¿no es cierto? ¿Y a eso te refieres a la dualidad que vive Géminis? ¿A no ser fiel a sí mismo? No, la dualidad tiene que ver con esta cosa polar, ¿no es cierto? Que tiene todo geminiano, ¿no es cierto? Que es distinto a lo que tiene Libra, que Libra tiene como una indecisión entre qué acción tomar, pero las conoce. No, Géminis tiene una especie como de dualidad, ¿no es cierto? De que le cuesta mucho integrar, por ejemplo, al feliz con el triste, al rápido con el lento. Es como que se dualiza la personalidad, ¿no es cierto? Es como si fueran dos personas, ¿no? Siempre me acuerdo de una amiga que tenía un pololo en esa época que era Géminis. Entonces ella me decía, no sé con quién me voy a encontrar hoy día, si con Castor o con Pollux. Entonces decía, porque ella decía que Gonzalo se llamaba su pololo en esa época, hace miles de años. Entonces decía que él era muy cambiante, que un día era el tipo extrovertido, que le encantaba salir, que le gustaba, y otras veces era un tipo como estaba completamente apagado y era muy polar, no lograba. Y eso es muy propio de la actitud geminiana. Por eso son los gemelos, ¿no es cierto? La necesidad de integrar luz y sombra, por así decirlo también, ¿no? Entonces, hay una necesidad poderosa de integración y, y de que también Géminis como que exalta mucho lo que es la comunicación verbal y lo que es el entendimiento mental, ¿no es cierto? Y no une a otras cosas que son súper importantes, que es como unir el corazón, el cuerpo, el alma, o sea, y teniendo una comunicación más integrada, y sobre todo profundizándola. A Géminis le cuesta mucho profundizar, ¿no? Tanto la luna como el ascendente, se lo pasan la vida estudiando montones de cosas, y entonces uno de repente le dice a los Géminis, oye, ya has estudiado suficiente, la cosa no va por estudiar más, ahora siéntate e integra todo haz lo tuyo, hazlo vivencia, ¿no? Profundiza en ello, no sigas un nuevo curso, ¿no? ¿Me entiendes? Como ¿Le cuesta que profundizar en las emociones también a Géminis? oh, terriblemente, sí. A todos los signos de aire les va a costar, ¿no? Porque están conectados con la mente. Entonces, la emoción es muy disruptiva, ¿no? Porque la emoción contamina. La mente tiende como un mundo. Eh, Sofi Margarita dice, no sé si será mi casa. Sí, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Que la mente tiende a irse a un mundo abstracto. Y en la abstracción es como las matemáticas. Ahí no funcionan las emociones, pues la filosofía, tú no te puedes poner a escribir filosofía, comillas, o sea, siempre va a estar el filósofo, el ser del filósofo, es como que no existe la objetividad total, pero
pero la tendencia, si tú vas a escribir filosofía, es hacer lo más objetivo posible. Si tú vas a hacer matemáticas, no puedes estar influido por tus emociones, te supone que eso es algo objetivo, no lo mismo que la física. Entonces, el mundo de las ideas es un mundo bien puro, es un mundo abstracto, es un mundo que no está contaminado por las emociones. Entonces, las personas de aire les cuesta mucho el sentimiento, porque sienten bueno, que es el mundo de las emociones son confusas, las emociones son, se sufre mucho en las emociones, hay mucha confusión, hay ausencia de lógica. Por ejemplo, en el mundo de la idea y la mente, A es A y B es B, ¿no es cierto? Ya un poco la mecánica cuántica está cuestionando eso, pero no nos vamos a meter en eso. Pero en el caso de las emociones, uno puede amar y odiar a una misma persona, y sin ninguna contradicción, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, o la amas o la odias, o te vas o te quedas. No, es que me voy, si me quedo me muero, si te dejo me muero también. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, no? Entonces, eso el aire no lo tolera mucho, lo encuentra como... entonces, al aire le falta comprender lo humano en su versión viva, en su versión más vivencial. Y en eso se demora muchos años, ¿no? Yo diría que las personas que son muy de aire, que tienen un predominio, ¿no es cierto?, de Géminis, Acuario, en fin, sobre los 40 años, yo diría, y bastante trabajado, empiezan a incorporar la dimensión más íntima, afectiva, emocional de las situaciones, ¿no? Ellos Lo comprenden, profundo. sí, porque comprenden todo desde la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, desde la cabeza uno puede comprender el amor, haberse leído todos los libros de amor, de psicología, por ejemplo, haberse leído todos los poemarios de amor y no tener idea de lo que es el amor, porque el amor, ¿cierto? O sea, a la hora que, o lo mismo, uno puede, de hecho, uno, por ejemplo, imagínate un hombre, puede leer todo de la maternidad, saberlo todo, ser una lumbrera, como, incluso puede ser uno como un ginecólogo, un experto en todos los temas de desarrollo, embrionales, qué sé yo, todo, pero no entender nada del proceso vivencial de la paternidad o la maternidad. Entonces, por lo tanto, la mente, las personas de aire necesitan mucho ir abriendo su corazón, pues, ir aprendiendo desde este otro lado de la experiencia, y a ellos les cuesta bastante, ¿no es cierto? Le tienen mucho temor a las emociones. Lo encuentran que... Porque ven el otro lado y ven que la gente emocional es confusa, no es clara, se enreda, no toma distancia a las cosas que le pasan. Entonces eso les aterra. Ellos sienten que es un mundo de caos, ¿no? Es como el mundo del inconsciente, ¿no? Entonces ellos, recuerda que lo que dijimos en un principio, el aire lo que le gusta es la claridad, la transparencia, ¿no? Las ideas, un mundo puro. Y el mundo ideal, pues el aire eh, tiene mucha ligazón al ideal. Entonces, cuando uno busca el ideal de pareja, el ideal de hermandad, el ideal de amor, está buscando una cosa que no es de este mundo, es un ideal. Entonces, la pareja encarnada, por ejemplo, no tiene nada que ver con el ideal, uno se encuentra con cosas tan humanas, ¿no es cierto? Con contradicciones, por ejemplo, ¿no? Y en la mente la contradicción no existe, ¿no? Es otro tipo de... Es una aproximación desde el ideal. De ahí que la vieja pugna que después va a haber entre ¿cómo se llama? Urano y Saturno. Mientras Urano armaba el mundo de lo ideal y Saturno estas formas imperfectas de la realidad, ¿no es cierto? Ahí hay una pugna potentísima. Porque desde el mundo, por eso estamos hablando un poco de Acuario, pero lo que quiero decir es que cuando uno, por ejemplo, suponte uno va a concebir una obra, uno dice, voy a escribir un libro, voy a pintar, a ti te pasará cuando pintas un cuadro, y te llega. Y una vez que lo haces, nunca va a ser igual el ideal que concebiste en tu mente, ¿no es cierto? Esto ya, entonces, cuando la forma concreta de la realidad lo transforma, ¿no es cierto? Entonces, por eso que hay mucha gente que quema sus cuadros, o que una y otra vez borra y borra sus libros, y no llega nunca como al final, ¿no? ¿Me entiendes? Porque de alguna manera le cuesta mucho aceptar esa cosa que una vez que uno materializa algo, ya sale del mundo ideal, ¿no? Se encarna, ¿no es cierto? Eso debe ocurrir quizás también con las personas que tienen mucho aire en su carta natal y con las parejas donde no cumplen con el ideal. Entonces dicen, no, no es lo que busco, no, chao. Y después empiezan, y tienen muchas Sí, parejas con mucha búsqueda de lo por ideal, ¿no? supuesto, por supuesto. Pasemos a Libra, entonces, ¿no? Libra tiene todo que ver con eso, pues Libra es sumamente idealista, también, pero el ideal de Libra es un ideal de belleza, ¿no? Libra
regido por Venus, ama la belleza, ama el bien, la justicia sobre todo. Libra va a ser un signo sumamente sensible al tema de la justicia, ¿no? Le va a cargar la injusticia de todo tipo. Y va a buscar tanto la armonía, pues, ¿no es cierto? La armonía, la igualdad, el equilibrio, ¿no es cierto? El entendimiento, ¿no es cierto? Entonces, le va a costar mucho el disenso a Libra en la vida, ¿no es cierto? O sea, porque todos anhelamos, ¿no es cierto?, de alguna manera en la vida llevarnos bien con todo el mundo, pero sabemos que eso es imposible, sabemos que el conflicto, que la desigualdad, que el desequilibrio forman parte de la vida encarnada, digamos, por lo menos, ¿no? Es el ser humano en su condición viva, no en su condición ideal. Y eso le cuesta mucho entender al aire, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que se vuelva tan indeciso Libra, por eso le cuesta tanto decidirse entre lo hago, no lo hago, lo hago, porque está siempre actuando en virtud de una acción ideal, que por supuesto no existe en la vida. Uno dice, hazlo nomás y mete la pata, uno aprendiendo, errando se aprende, ¿no es cierto? Atrévete, entre hacer y no hacer, hacer mejor, porque errando se aprende, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacerlo, pero Libra se vuelve súper poco decidido, le da 1000 vueltas a las cosas, se da 10.000 vueltas antes de decir algo. Libra tiene que aprender mucho de Aries, ¿no es cierto? Su opuesto, ¿cierto? Que es como, oye, lánzate nomás, dilo nomás, actívate, ¿no es cierto? Atrévete nomás, ¿no es cierto? No seas tan indeciso. Y como don, evidentemente, Libra es un signo de diplomáticos, es el signo que tiene todo que ver con la diplomacia, todo que ver con el entendimiento, todo que ver con entender al otro, de alguna manera hacer que las partes conversen, ¿cierto? Es tan importante cuando uno es el signo como de la mediación, ¿cierto? Cuando uno media con alguien, que es fascinante porque conocemos a tantas personas que son tan polarizadas, ¿no es cierto? Que están en un lado o el otro y hay gente maravillosa que tiene este don increíble de decir, oye, yo entiendo tu lado y al mismo tiempo, fíjense, el otro está pensando lo mismo, ponte en el lugar de él, mira, la realidad, el libro te enseña a ver que la realidad depende mucho desde dónde uno la esté mirando, ¿no es cierto? Y mirarla a través de los ojos del otro es maravilloso, ¿no? Siempre y cuando te anime a hacer eso. Entonces, Eso hace que eso hace que los Libras sean bastante empáticos, ¿no? Porque conversar con un Libra está siempre en una actitud de comprender, o sea, sí, yo te entiendo lo que tú estás buscando, esa claro, forma de ser mediador, pero ¿eso es sinónimo de empatía o no? Bueno, la empatía se asocia más a una cosa emocional, ¿no es cierto? Pero también podríamos hablar de que a Libra de verdad le interesa al otro, ¿no? Y Libra de alguna manera lo que quiere, porque Libra en el fondo lo que quiere es agradar. Le interesa mucho que el ambiente sea grato, que sea fino, que sea delicado. Está regido por Venus, entonces quiere hacerte cariño. Libra quiere que te sientas bien y para eso anda bien presentado, le encanta, se preocupa por la forma, mucho, porque es estético, ¿no es cierto? Se preocupa por el buen modo, se preocupa por las palabras. Es ladies and gentlemen, es un caballero, es una dama, ¿no es cierto? Siempre cuando uno ve a una persona muy libre dice, oye, pero tan elegante, que es como fina, es una persona, es educado, si vemos un Libra puro, ¿no es cierto? Es delicado con las palabras. Pero ¿dónde está el problema de Libra? Es que como evita el conflicto, tanto, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? No es que no se enoje Libra, pero se enoja, pero no lo dice, ¿no? Y prefiere retirarse, y eso es complicado de Libra, ¿no es cierto? Como que le cuesta mucho manifestar y aceptar las partes que no son lindas, pues, las partes que no son bellas, las partes que son más complicadas en las relaciones, las partes en que no tengo ni una gana de entenderme contigo. ¿Ya? Entonces, cuando uno es Libra, uno se desespera con eso, pero otra gente dice, bueno, déjalo nomás, ya se le va a pasar. Entonces, hay que aceptar que de repente estamos en una conversación un día domingo, no sé, que uno cree que todo que la comida está preciosa, el mantel está bien servido, hay todo buena onda y somos todos muy amigos, y de repente hay dos personas que no están muy de acuerdo y como que medio discuten, y eso a Libra lo altera inmediatamente. Cuando uno podría decir, bueno, pero es normal que no podemos estar todos en ser un yes man todo el rato, ¿no es cierto? Como esa actitud tan libriana es como forzar un equilibrio que no se da naturalmente, ¿no es cierto? Bueno, y ni que decir de la pareja, si uno va con el ideal o está forzando
todo el tiempo la pareja un ideal, lo primero que va a pasar es que uno se va a solucionar muchísimo, ¿no es cierto? Si uno está esperando que contigo pan y cebolla, se supone que siempre debería apoyarme y comprenderme. Bueno, eso se supone, eso es mi ideal. El ideal es que nos vamos a llevar fantástico y que siempre vamos a ser comprensivos. Después, en la vida real, uno entiende que eso ocurre de rato, de que a veces uno responde de mal modo, y eso le cuesta mucho a Libra. Pero el Y gran eso don de significa Libra, madurez, eso significa porque un Libra que tenga todo ese idealismo y espera una relación, por ejemplo, pareja, que esté siempre en lo ideal, las partes oscuras y las partes... o sea, la observación de Libra frente a la vida es una observación que destaca la belleza, ¿no es cierto? Que va a estar todo el tiempo buscando esa armonía y reflejándola además. Además, él mismo, ella misma muchas veces la va a encarnar. Entonces uno va a decir, esta persona es tan ecuánime, ¿no es cierto? Es amorosa, es delicada, eh, es como, sobre todo desde el punto de vista del encuentro social, ¿no es cierto? Es decir, recordemos que hay personas que son bastante polémicas y peleadoras y conflictivas, o sea, también pongámoslo en eso, ¿no es cierto? Todos hemos visto personas que no responden mal, que tienen mal carácter, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay personas que son bastante egocéntricas en sus actitudes. Entonces, Libra, si realmente se comporta como Libra, está regido por Venus. Entonces, lo que va a intentar siempre hacer es agradar, encantar, magnetizar la situación. Entonces, es algo muy agradable. Solo que la vida, necesitamos comprender que la vida, ¿no es cierto? En la completitud de la vida está la energía ariana y hay fuerzas que son más bien más individualizadoras, ¿no es cierto? Y que necesitamos siempre estar conscientes de eso, ¿no es cierto? De que, de que no todo el mundo puede tener que estar de acuerdo con uno y que eso no es tan grave, ¿no es cierto? Que también hay es como pasa hoy día con Facebook, que uno publica algo y hay 1000 likes, ¿no es cierto? 1000 gente. Pero puede haber gente que diga, oye, mira, yo no estoy de acuerdo y no pasa nada con quien no esté de acuerdo. Ah, fantástico, mira, ¿cuál es tu punto de vista? Qué interesante. O sea, eso es importante para Libra, ¿no es cierto? Saber que puede haber, de que a ratos se pierde el equilibrio, de que buscar el equilibrio es una tendencia de la vida, es una búsqueda activa, pero que a ratos se pierde, y uno se vuelve impaciente, no se vuelve equilibrado, se vuelve, no sé, disruptivo, se vuelve injusto también. Todos somos injustos. Entonces, imagínate Libra cuánto la sufre, porque Libra lo único que quiere en la vida es ser lo más justo posible, ¿no es cierto? Y en ese afán de ser justo, reprime justamente a veces formas más injustas. Entonces, es bueno que uno diga, mira, en vez de alejarte, enójate nomás un rato, ¿no? Y dile lo que te pasa, manifiesta que estás molesto, ¿no es cierto? Pero el afán de Libra es ser justo y Eso se es lo pone que más le cuesta, un ideal. eh, Claro, por lo que más supuesto. le cuesta expresar sus enojos, su molestia. Por supuesto, esas son las cosas que más... Y todo lo feo, todo lo feo de la vida, todo lo feo al Libra le carga todo lo... eh, Mm. eso es bien increíble porque generalmente, no, bueno, no solamente a Libra, para ser justo, digamos, mucha gente que tiene Venus muy destacado en la carta le va a costar eso, pero la vida, de nuevo, no todo es belleza, ¿no es cierto? No solamente en lo estético, en las personas, en las cosas, en los lugares. Hay muchos momentos de la vida en que hay cosas que son disruptivas, que no son armoniosas, ¿no es cierto? No siempre en la vida, eh, es como si nosotros miráramos el momento actual de la humanidad y dijéramos es un momento lindo, no, estéticamente no es un momento disruptivo, un momento angustioso, un momento difícil para muchas personas, ¿no es cierto? Entonces, eso forma parte de la vida, uno no puede rechazar, no puede forzar a que todo el tiempo haya buena onda, a que todo el tiempo haya entendimiento. También podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, podemos enojarnos, y no pasa nada. Y podemos decirnos las cosas a la cara, con respeto, con cariño, ¿no es cierto? No evadir el conflicto, que es lo que tiende a hacer siempre Libra, ¿no es cierto? Y buscar sobre todo en lo positivo esta cosa ecuánime, que es lo que más le interesa a Libra. De ahí que es el signo que está más relacionado con la pareja. Es curioso Vamos, esto de la polaridad sí, porque la polaridad de Libra es justo Aries, que es justo lo contrario. claro. Sí. Bueno, aparentemente, la polaridad es aparentemente lo contrario, porque en realidad eh, lo que estamos tratando aquí de hablar de polaridades y no de polarizaciones, ¿no es cierto?
Es decir, dos polaridades se unen, es fantástico en la vida que haya polaridades, porque es como yin y yang, ¿no es cierto? O sea, la vida puede estar constituida de fuerzas, energías femeninas y energías masculinas. Otro cuento es la polarización, que eso sí que es grave, pues, es hombre contra mujeres, lo femenino contra lo masculino, dentro de una misma persona, que tienen guerras esas dos energías. Eso es lo complicado. Pero en realidad, si nosotros conocemos una forma ariana de actuar, que es una forma impulsiva, rápida, directa, más dura, es poco delicada, una forma más individualista, cuando se junta o se complementa con la energía libre, que Libra le dice, oye, ya, pues, pero piensa en el otro, pero sea más delicado en decir las cosas, todo, va fantástico. Y Aries le dice a Libra, bueno, pero tú también aprendes a ser más directo, no te des tanta vuelta. Respeta el enojo, yo también puedo enojarme. Y Libra le puede decir, bueno, mira, en realidad tenés razón. No podemos estar todo el rato de acuerdo, todo aquí, hablando todo así, y que todo sea como en un club de realeza, en un club de diplomática, ¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, uno siempre que ve un diplomático en la televisión, uno dice que caballero más diplomático, ¿no es cierto? Pero no dijo la verdad. Los diplomáticos son expertos en dar vuelta a las cosas, ¿no es cierto? Entonces uno ve que es un súper caballero, súper educado, ¿verdad? Pero súper comedido también. Ahí falta un poquito de espontaneidad. Uno pediría chasconearse un poco, ¿no es cierto? O sea, y otra cosa que falta es verdad, pues el diplomático jamás va a decir algo que sea comprometido, ¿no? En cambio, en ese sentido, ¿qué es lo que tiene Aries? Es mucho más auténtico. Puede ser desubicado y todo, pero auténtico, dice las cosas tal cual, ¿no? Entonces, las dos cosas son buenas, pues. Cuando una persona, en este caso, en lo que estamos hablando del signo de Libra, la naturaleza de Libra, ¿no es cierto?, es no pelear, buscar la armonía, la relación y todo. Eso va a ocurrir durante toda la vida de un Libra. Sin embargo, al tomar conciencia que la polaridad, ¿no es cierto?, que es Aries, que está también ahí para poder, está ofreciéndome para que yo pueda tomar de esa energía y cultivarla, significa que yo conscientemente, deliberadamente, elijo tomar actitudes que son de ese complemento. No es que un Libra vaya con el tiempo naturalmente a actuar y va a integrar el Aries, sino que va a tener que cultivar y desarrollarlo eso con su conciencia. ¿O es algo natural? Bueno, las dos cosas son ciertas. Mira, si aquí nada es excluyente, hoy día estamos no duales para hablar. Mira, de alguna manera es un proceso que se va produciendo naturalmente. Si uno lo deja estar naturalmente, se va produciendo, pero evidentemente que es algo que uno tiene que activar y invocar. O sea, cuando uno se da cuenta que digamos, todo Aries puede decir, oye, a mí se me pasa la mano, realmente soy impaciente, soy demasiado directo, me toca medir con las palabras, de repente soy acelerado, de repente me falta tino, no tengo tacto, no tengo tino, me desubiqué, fui pesado de más, no tuve para qué decirle eso, me debía quedado callado. Bueno, entonces un Aries ya está evolucionando, ¿cierto? Entonces no significa dejar de decir la verdad, solo que decirla de otra manera, ¿no es cierto? Seguramente a todo Aries alguien le dijo, oye, le podría haber dicho lo mismo de otra manera. Se lo dijiste de una manera demasiado pesada, fuiste demasiado directo, fuiste un poquito cruel incluso, no sé. Bueno, y Libra, ¿no es cierto?, en el tiempo va a ir entendiendo que este afán de equilibrio y de armonía no siempre se logra, pues. Y uno tiene que respetar que de repente, bueno, hay falta de entendimiento, hay desarmonía, se perdió el equilibrio, de repente yo di más y no me sentí compensado en lo que di, ¿no es cierto? Y estamos en esta búsqueda permanente de equilibrio. De hecho, nosotros mismos nos desequilibramos todo el rato. De repente estamos súper bien, ¿cierto?, de energía, nos va bien el trabajo, y de repente algo se nos desequilibra. Y se desequilibró la salud, se desequilibró la energía. Me está yendo, se me fue para abajo la pega. De repente la pega está todo, y de repente el amor empieza a flaquear. O sea, estamos constantemente en nuestra vida en esta alquimia de equilibrar las cosas. De repente nosotros mismos nos polarizamos. En vez de estar en equilibrado, de repente un día agarramos, estamos enojadísimos con algo, nos polarizamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros mismos sabemos que la vida es un intento también de equilibrarse permanentemente, de llegar a esto que el Buda le llamó la línea media, ¿no es cierto? De no irnos para los polos, ¿no? Pero no es algo que se pueda lograr todo el rato. Y nosotros necesitamos aceptar que eso es parte de la vida misma y que con el tiempo vamos probablemente a tener
el equilibrio de esas dos energías. Por un lado, buscar la armonía, buscar el equilibrio, estar armonizados en las relaciones. Y por otro lado también, cuando tenemos que decir lo que tenemos que decir, lo decimos, ¿no es cierto? Y nos mostramos más espontáneos, que eso es una característica muy ariana, ¿no es cierto? Salir de la espontaneidad. Tú has visto que, para decirlo siempre, tú has visto que la gente que es muy estudiada, que es muy diplomática, le falta espontaneidad, ¿no es cierto? A veces Claro. nosotros decimos eso, esta persona es muy diplomática, a ver, ¿qué es lo que te pasa, no? Yo me acuerdo que la terapia Gestalt, para todos aquellos que ya están más familiarizados, me acuerdo que nunca me voy a olvidar que una vez creo que estaba con el Pancho Neus, estaba en una terapia gestáltica, entonces había un tipo que le dijo algo a alguien, le molestaba mucho a alguien, entonces le dijo, mira, lo que pasa es que yo quiero decirte, y el Pancho Neus, que no era muy delicado, ahí con la pipa le dijo, oye, ¿por qué no mandáis a la punta del cerro a esta persona mejor? O sea, lo que le estaba diciendo es, saca lo que te pasa, no seas tan diplomático, le estás dando tantas explicaciones y al final no estás sacando tu malestar hacia la persona. Y eso es sacar un poco de autenticidad, despertar esa parte que no es tan diplomática y que uno está diciendo, oye, ¿cómo te puede pasar con un hijo? ¿No es cierto? Muchas veces o con tu pareja tú le puedes Pero decir y eso, otras veces le eso dices, ya basta. ¿Mm? eso que estás explicando se produce con el autoconocimiento, porque si Claro, no sí. va actuando de forma automática, de acuerdo a los movimientos cambiantes de la vida. Pero cuando yo estoy con la conciencia puesta en el conocerme, me voy Mm, dando cuenta qué es lo que realmente me cuesta y qué es lo que realmente tiendo sí, siempre a hacer. sí, Porque sí, sí. la ingeniería y la mente uno se busca como excusas, ¿no? Bueno, todo esto pasa por un proceso de desarrollo de la conciencia, evidentemente. Todo lo que estábamos hablando, si uno no activa en uno mismo un proceso de autoconocerse, nada de esto se moviliza. Evidente. Nos quedamos para siempre parapetrados en un lugar que queda como, que no se mueve, en una especie como de zona de confort o una especie como de, De de automático automático, de donde piloto automático, donde uno, van o sea, sucediendo las cosas. claro, las cosas te van, o sea, todo te va aconteciendo, la verdad, todo te va aconteciendo. Eres totalmente tomado por las fuerzas astrales, además, ¿no? O sea, si hay ni que decir de los predominios en la carta astral, o sea, tú eres pura astralidad, o sea, no tienes ni una conciencia que pueda decir, supongamos que uno tenga un aspecto de la carta astral que lo lleve a ser a uno hiperdefendido, hiperagresivo. Bueno, entonces uno va a decir, yo soy así nomás y jamás va a tomar Claro. conciencia para poder tener cierto autodominio, tomar una distancia y decir, bueno, yo fui condicionado así a mirar la vida, pero en realidad elijo responder de este otro lugar, ¿no es cierto? No, eso no existe. Uno es un producto absoluto de lo que vivió, de la cultura, de lo que aprendió, del estereotipo, de su educación, clase social, o sea, condicionamientos de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay ninguna libertad en esa vida, ni una autonomía, no existe capacidad reflexiva sobre sí mismo, ¿no es cierto? Ni algún tipo de distanciamiento. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con la toma de conciencia, tiene que ver con una persona que tiene un cierto grado de despertar, ¿no? Tiene que ver con una apertura, de alguna manera, son personas que ya han ido saliendo de un yo condicionado. Es como el acuario que te puede decir, oye, yo antes lo único que me interesaba era lo grupal y ahora reconozco que también es importante la individualidad, es importante la persona. Antes me interesaba la humanidad nomás, ¿no es cierto? O también es el acuario que puede ir reconociendo sus aspectos fríos, completamente desconectado de la naturaleza emocional de la vida. Hablemos de Acuario Pasemos a Acuario. y pasemos a Acuario. Bueno, Acuario, regido por Urano y por Saturno, ¿no es cierto? Nos lleva al ámbito ya de la supermente. En realidad, ahí ya no estamos hablando tanto de la mente, sino de la supermente, ¿no es cierto? Hablamos del signo más mental de todo, ¿no es cierto? Más, de alguna manera, brillante. Todos los signos de aire son bastante inteligentes, ¿no es cierto? Hay una inteligencia, al menos conceptual, muy desarrollada. El ámbito cognitivo está muy desarrollado. Pero sobre todo en Acuario, ¿no es cierto?, tiene este aspecto de genialidad, tiene este aspecto de futurista, como ningún otro. Acuario está llamado por el futuro, ¿no es cierto? Es un signo súper intuitivo, le interesa el porvenir, le interesa el cambio, la transformación de la sociedad, ¿no es cierto? Acuario no se siente cómodo en la realidad presente, en lo que ya es. Acuario quiere transformar, renovar. De ahí que es el signo de los revolucionarios, pues, el signo
de los iconoclastas, de los rebeldes, de los que quieren cambiar las cosas, de los que no se sienten a gusto en la tradición, ¿no es cierto? Que siempre están buscando la novedad, la innovación. Entonces, nos encontramos con rebeldes de todo tipo, ¿no es cierto? Desde los rebeldes sociales, o los rebeldes que transforman la ciencia, que transforman la educación, ¿cierto? Y que tienen esta conciencia social tan expandida, ¿no es cierto? Que no están puesto el foco tan distinto a lo que Leo lo opuesto, que pone el foco en su vida. Acuario tiene el foco puesto en el colectivo, ¿no es cierto? Lo que le interesa es unirse a otros que piensan como él, ¿no es cierto? Como ella. Acuario, sobre todo la luna en Acuario desde muy pequeño se nota en esa diferencia. Desde siempre Acuario se siente distinto. Acuario ve a la demás gente y dice, oye, yo soy distinto a la demás gente, y sobre todo distinto a las personas que tienden a aceptar todo y a bajar la cabeza y a decir, bueno, la vida es como es, pues así es la vida, ¿qué le vaya a hacer? ¿No? Así son la gente. Y Acuario se revela y dice, ¿cómo que así es la vida? La vida es como nosotros la construimos, como nosotros la queremos, como nosotros la co-creamos, digamos. Y por supuesto que estamos llamados a transformarla. Y Acuario quiere que todo cambie en todas partes, ¿no es cierto? Y Acuario entonces tiene esta mente genial, ¿cierto? Que se puede traducir en la tecnología, que te puede dar un ultra mente ingenieril, hiper experta en computación, en informática, o en tecnología de punta, ¿no es cierto? Y también una mente política avanzada, ¿no es cierto? Una mente filosófica que sea un impulsor de cambio, ¿no es cierto? Que desde siempre le resuenen todas estas ideas revolucionarias, estas ideas de cambio, ¿no es cierto? Desde luego todas las corrientes, por ejemplo, en las mujeres uno ve el feminismo marcado por todas estas corrientes de liberación, ¿no es cierto?, de lo nuevo, del futuro, del cambio, ¿no es cierto?, de revelarse a las formas clásicas de definición del género, por ejemplo. Están marcados, ¿no es cierto?, las mujeres que están... Entonces, este estereotipo de la niña con una guagua en la mano, jugando a las muñecas, o sea, Acuario, jamás, o sea, ni una niñita acuariana probablemente tenga juguetes masculinos y probablemente tenga una cosa completamente distinta, ¿no es cierto? Ese molde tradicional puede caer mucho mejor en Cáncer o en Tauro, en signos mucho más conservadores y más tradicionales, pero jamás en alguien acuariano, ¿cierto? Entonces el Acuario desde chico va a buscar las tribus urbanas, va a buscar diferenciarse, va a buscar grupos de pertenencia. Por ejemplo, en el ámbito que nosotros conocemos, la psicología, la medicina, todo lo que hace Manao, siempre tú vas al típico médico acuariano que pasó por la universidad y, por supuesto, no es que la haya dejado, mantiene su aspecto de rigurosidad científica y todo lo demás, pero hoy día está en la medicina alternativa, en la medicina cuántica, en la medicina psicosomática, no sé, estudiando antroposofía, homeopatía del futuro, no sé, cualquier cosa incorporando la medicina de Hammer. O sea, tú vas a ver al tiro un médico que tiene la carta astral puesta al lado. Yo conozco bastante acuarios que tienen así. O sea, es decir, alguien que abre su mente, ¿no es cierto? Que obviamente que si mira la medicina, la va a concebir, o la medicina tradicional, la va a ver como algo conservador. Lo mismo la política, lo mismo la psicología, todo lo rápidamente capta su limitación y Acuario dice, no, esto hay que reformarlo, hay que cambiarlo, hay que ser el futuro, el porvenir, ¿no? Está mirando 50 años más adelante, está buscando, ya que hablamos de la pareja en Libra, acá Acuario por supuesto mira la pareja del futuro, y la pareja del futuro además es sumamente disruptiva obviamente su mirada, por supuesto que va a mirar una pareja libre, una pareja mucho más ligada al poliamor y todas esas cosas. O sea, Acuario, ¿qué es lo que le interesa? Obvio, al ya que tú me contaste el poliamor el otro día. Sí. Bueno, por supuesto, cuando tú me contaste eso de Pedro, qué momento. Mira, cuando tú me contaste eso de Pedro que había visto el otro día en Instagram, él tiene Urano en el ascendente, ya ves tú, y lo primero que tiene es la idea del poliamor. Ahora, o sea, y es como, claro, a los 70 años y pone el poliamor, y él dejó todas las redes sociales, bueno, eso es lo que... A Acuario le encanta siempre a los acuarianos, a los que tienen Urano muy aspectado en su carta, les encanta tirar bombas así como cada cierto tiempo tienen una bomba que deje la escoba, que todo el mundo diga, pero ¿cómo dijo eso? Bueno, eso es, pues sí. Acuario como que se ríe un poco de estas formas tan cartuchas, así convencionales, tradicionales, ¿no? La palabra anti-Acuario es la tradición. Bueno, podríamos hablar mucho más de Acuario, porque no solamente tiene Urano, tiene como corregente a Saturno. Está muy entretenido. Claro. Y se nos va a cortar en cualquier momento, porque nos queda nada.
un minuto. Sí, Eh, que es lo último que podríamos decir de los signos de aire. ¿Eso? ¿Decimos algo final? Yo creo que, sí, yo creo que lo final es cultiven lo fascinante del aire, el cultivo de la mente, ¿no es cierto? El cultivo del mundo de las ideas, ver cuáles son las ideas que están naciendo hoy día en la humanidad, ¿no es cierto? Ideas nuevas, así como en los años hubieron, en la independencia de Chile, en el mundo entero estaban ocurriendo ideas de libertad, la Revolución Francesa, la separación de los reyes, en fin, la idea de una nueva democracia, de una nueva humanidad, ¿no es cierto? Todo el mundo acuariano hoy día está como nunca la idea de la era de Acuario, ¿no es cierto? Es decir, un mundo de hermandad, un mundo sin fronteras, un mundo nuevo, un mundo de relaciones distintas, hombre y mujer. Que todo cambie, que cambie, incluso la astrología. De hecho, hay mucha gente que quiere ver, yo he visto gente que hace astrología feminista, o nuevas miradas de la astrología, ¿no es cierto? Entonces, siempre conservar lo que fue la raíz, ¿no es cierto? No es un movimiento contra el pasado, pero abrirnos a un futuro, si ya en realidad el mundo no da para más como está, pues entonces tenemos que construir un mundo desde una nueva perspectiva, ¿no? Yo creo que la canción más acuariana de todas es la canción Imagine de John Lennon. Imagínate un mundo sin fronteras. Es una canción entre Libra y Acuario, porque él es muy Libra. Es una canción muy bonita, muy bella, muy estética, digamos. Pero por otro lado, todo el mensaje que tiene la canción completa es de Acuario puro, ¿no sé? Un mundo sin fronteras, donde no hayan guerra, donde no haya nada por qué matar o morir. Escúchense el Imagine y pongan, sí, esa canción es maravilloso, Acuario con Libra. Sí, sí. absolutamente. Bueno, pasó volando la hora, estuvo Sí. súper entretenido. La próxima semana vamos a tener los signos de agua, que son pura emoción, ¿no es cierto? Prepárense para llorar. Vamos a Prepárense sí, para para llorar. llorar, para poner Sí. las venas, todo, para sufrir de amor, todo. Así es que están todos invitados para el próximo miércoles. Ya, pues. Fue un agrado Cristian, como Ya, para mí siempre. también, estuvo súper entretenido. Espero que lo hayan Muy pasado todos bien. entretenido. Ya, Un abrazo a todos los que besito. estuvieron aquí compartiendo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.